Hola, buenas noches a todos los que se están conectando hoy ya a esta transmisión de Omar Online, como siempre, como todos los jueves. Como ya han visto también en la promoción que hice hace un par de días, hoy hablaremos sobre este tema que ha estado en todos los noticieros, ¿no? A raíz de esta terrible noticia que se produjo en el norte de nuestro país con la violación y el abuso de un sujeto a una niña de 3 años, ¿no? Por supuesto, esto no es nuevo, sucede siempre, sucede casi todos los días, pero el hecho de que haya sido una menor tan pequeña ha desatado la indignación popular. Han visto seguro las noticias como lo han querido linchar al abusador y también han incendiado su casa. En fin, y esto ha generado un gran rebote, por supuesto, en el ambiente político, ¿no? Porque ya otra vez empezamos a hablar de la pena de muerte, de la castración química, ¿no? Y la verdad es que son temas de los cuales, aun cuando hemos conversado muchísimo y especialistas han dado su opinión contraria a este tipo de medidas, sin embargo siguen trabajándose y hoy tenemos ya un proyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso para aprobar el tema de la castración química, ¿no? Ya todos los especialistas se han pronunciado y han dicho que, por supuesto, eso es una medida absolutamente populista que no soluciona nada. Pero hay más, ¿no? Porque, en efecto, yo esta semana publiqué en el Diario Correo, donde publico una columna todos los lunes, una columna en la cual contaba la historia de una niña, una adolescente, en un pueblito de Huancavelica, que había tomado la decisión de suicidarse porque en repetidas oportunidades le había dicho a sus padres que estaba siendo abusada y sus padres no le creyeron, ¿no? No le creyeron, no la apoyaron, la niña no sabía qué hacer, no sabía en quién confiar, desesperada, lloraba todas las noches. Finalmente terminó No suicidándose tengo, no porque tengo. nadie le tendió una mano, ¿no? El abusador era de su propio entorno, de su propia familia. Esto que les estoy contando, que yo lo conté en una columna en correo, sucede todos los días, ¿no? Las cifras son absolutamente escalofriantes. Fíjense, el año pasado, en el 2021, hubo 5.728 denuncias de abuso sexual contra niñas y adolescentes. 5.728. Se calcula que es aproximadamente entre 16 y 18 niños que son abusados, hombres o mujeres, por día. Eso es más o menos un promedio de casi cada hora y media se produce una violación o un abuso sexual. Eh, y en el 81.5% de los casos, el abusador es un familiar del entorno de las víctimas, ¿no? El tema es absolutamente grave. Esta semana voy a conversar con Susana Chávez, que ella es directora ejecutiva de PromSex, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en nuestro país. Y ella es una persona que conoce muchísimo sobre este asunto y hablaremos a ver qué pasa y por qué es que es tan importante hablar de la educación sexual, ¿no? En los colegios. Vamos a invitar a Susana. ¿Qué Hola tal, Susana, Omar? buenas ¿Cómo noches, ¿cómo estás? estás? Un enorme Qué gusto y placer de muchas estar aquí gracias. en tu espacio. Muchas gracias por Sí, aceptar la invitación para conversar sobre este tema que no es precisamente feliz, ¿no? no. Ya hace un buen tiempo hablábamos de estas cosas que siempre suceden siempre y recuerdo que se deslizó una frase que el Perú es un país de violadores, ¿no? Y por supuesto Ujú. eso generó el rechazo sobre todo de los hombres, ¿no? Que no todos estaban metidos en el mismo saco, es verdad. Pero estas cifras que yo acabo de leer, que seguro son muchísimo más graves y que tú las conoces mejor que yo, nos indican que este asunto es mucho más serio de lo que pensamos. Es solamente la punta de un iceberg, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando en el Perú, Susana? ¿Cuál es tu diagnóstico después de tantos años que tú trabajas en este tema? A ver, primero creo que yo siento la misma indignación de lo que hemos podido ver en la televisión y por lo tanto es una situación también de enorme frustración, ¿no? Porque Ujú, como tú vienes señalando, muchas personas venimos trabajando muchos años sobre este tema y hemos avanzado todavía muy poco. Hemos avanzado, pero no lo ujú, suficiente. Y las cifras que tú acabas de presentar, en realidad, como bien lo has señalado, son cifras de denuncias, pero no son ujú, cifras de hechos
que se estiman. Fíjate, en el año 2002 hubo una investigación muy interesante en el país que junto con otros 8 países se hizo sobre el tema. Y acá este estudio, que se llamó el estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud, determinó que en el Perú 1 de cada 5 niñas antes de cumplir los 15 años son víctimas de violación. No de tocamientos, no de acoso, estrictamente de violación. Si uno se lleva a las cifras reales, esto estaría significando que estaríamos hablando de alrededor de 800.600 niñas víctimas de violación antes de cumplir los 15 años. Por lo tanto, la violación sería el delito más extenso que te puedas imaginar y no habría cárceles para soportar a una población de ese nivel, a pesar que el delito de violación es la segunda causa de encarcelamiento de hombres. Entonces, sí estamos hablando ante un tema dramático y yo creo que lo que tiene que ver, y eso es bien importante que identifiquemos, el tema de país de violadores que se colocó en alguna oportunidad, tiene que ver más bien con la impunidad. Y tiene que ver con que todavía el Estado, los servicios no se han puesto en serio, no se ha incorporado todavía el tema de la prevención de la violación sexual como un tema fundamental para lograr que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. Entonces, Pero ¿cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las barreras? Mira, O sea, ¿por qué a pesar de todo esto, y sabemos estas cifras que tú mismo las también las has evidencias, todo. citado, ¿por qué? ¿Por qué no avanzamos más? Yo creo que tiene que ver, por un lado, porque existe una idea que este es un delito menor, que esto es, digamos, solamente nos espanta cuando vemos casos de niñas de 3 años. Pero ¿qué pasa con las niñas de 10? ¿Qué pasa con las niñas de 8? ¿Qué pasa con las niñas de 13, de 14? O sea, en realidad el acto brutal es el mismo, ¿no? Pero eso ya te habla de una especie de aceptación, que para ciertos grupos este modo, este riesgo en todo caso que tenemos las niñas, que han tenido las niñas cuando éramos niñas nosotros, o las mujeres, es un riesgo propio de su sexo, de su género, y por lo tanto no espanta, no, ya uno prácticamente lo encuentra como parte de. Y Está no normalizado. recordemos, y no debemos olvidar que hasta hace pocos años, Omar, yo cuando era seguramente joven, tú también, la violación sexual, cuando ocurría, por ejemplo, en manada o en grupo, en los años 70, bastaba que uno ofreciera matrimonio para que el delito desapareciera. Cierto. ¿Cuál era el significado Cierto. de eso? El significado de eso era que en realidad no era la dignidad de la mujer, no era la integridad, no era su derecho, y digamos, básico y fundamental a que nadie la toca si es que ella no quiere. El problema era el honor de la familia. Entonces, lo Cierto. que ese sistema defendía, no defendía a las mujeres, no defendía a nuestras hijas, ¿no? Defendía, nos tocó el mal honor en la familia. Entonces, la familia se sentía ofendida por la relación sexual. Por lo tanto, si había matrimonio de por medio, la ofensa pasaba. Y fíjate, eso hemos vivido, entonces no debería sorprendernos todavía este retraso. Y sí, creo que el país ha perdido muchísimo tiempo, porque nosotros más o menos en los 90, a raíz de todo lo que ha significado un cambio en el mundo sobre los compromisos de las políticas públicas, donde los países comenzaron a poner atención, en realidad nosotros digo yo, nos focalizamos en la persecución del delito, en el tema de la cárcel.
en el tema de tener más leyes que están bien, Endurecer las digamos, penas, sí. pero poco en entender el fenómeno e intervenir. Entonces, tenemos una escuela que honestamente no se siente responsable. Y la escuela sí es verdad. responsable, y luego podemos discutir por qué es responsable. Exactamente. Ahora, el origen, por supuesto, tiene muchas aristas, ¿no? Pero fundamentalmente es el machismo, que no podemos Así es. erradicar, ¿no? Este Así es. machismo que además es asesino, porque al finalmente termina incluso con los feminicidios, ¿no? Cuando un hombre cuando una mujer no hace lo que el hombre quiere, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir al origen, es decir, a la educación, más allá de lo punitivo, digamos, que estábamos hablando hace un momento. Así es. Y es bien doloroso, Omar, porque en realidad a mí siempre me genera mucha complicación, y te lo voy a decir de manera muy honesta, porque yo tengo un hijo, entonces tengo un marido y yo tengo un entorno de hombres a los que yo quiero mucho, ¿no? Pero sí hay que reconocer que la condición masculina es un factor de riesgo. Entonces, eso sí es muy triste, es muy duro, digamos, constatarlo. Por eso es tan difícil intervenir tratando de identificar cuál es el perfil del violador. No hay un perfil de violador. No. Entonces, no es el enfermo, no es, digamos, el la persona monstruo. desocupada, no es el drogadicto, ¿no? Ni siquiera el psicópata, fíjate. Porque también dentro de los psicópatas van a haber efectivamente violadores, pero van a haber no violadores. Inclusive hablando de los psicópatas sexuales. No todos los psicópatas sexuales son violadores. Entonces es un tema bien importante a reconocer. Sí, claro. Entonces, ¿qué cosa es lo que motiva la violación? Que es la otra cara de la moneda que es terrible, es la vulnerabilidad de la niña. Entonces, por eso se habla de un violador motivado por las circunstancias, motivado porque nadie se va a dar cuenta, motivado por la impunidad, motivado por creer que la niña se va a olvidar, como nos decía este señor, el congresista. Entonces, esa es la típica racionalidad de un violador. No se va a dar cuenta. Yo me voy a satisfacer, no se va a dar cuenta. Entonces, es muy fuerte este tipo de cosas cuando uno escucha a la gente y dice, el pez por la boca muere, ¿no? O sea, yo no sé si ese señor será violador, pero su argumentación me trajo, pero así, a visibilizar claramente eso, ¿no? Como que creo que me he quedado con la señal, ¿ya se me ve o no? Sí, no, ahora sí, volviste. Sí, recordaba me voy. Sí, o este otro candidato a la presidencia, López Aliaga, que dijo que hay que poner a las niñas en un hotel 5 estrellas, darle todas las facilidades y bueno, pues ya, ¿no? Solucionó el problema. Es que así ¿Por piensan. qué? Sí, así piensan, exactamente. Pero Susana, yo me pregunto, ¿por qué cuando hablamos de este tema, ahora que estamos hablando de este asunto de los violadores y se están hablando de la castración química y estas cosas, ¿por qué cuando hablamos de, no, decimos, hay que empezar por la educación, por qué la gente dice, no, eso no es la solución? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay ese rechazo, digamos, no rechazo precisamente, pero esa falta de criterio para entender de que por algún lado tenemos que empezar, ¿no es cierto? Y la mejor manera de empezar es educando a los niños, ¿verdad? Sí, a ver, yo tengo ahí, creo entender por qué la gente todavía no cree en la educación, porque todavía no ha visto un modelo educativo protector. Entonces, ahí tenemos un serio problema. ¿Y eso es de quién? ¿Un problema de la cultura? No, es un problema demostrativo, efectivamente, de la escuela, que no se ha, digamos, ha considerado y no ha incorporado que la escuela efectivamente se constituye un espacio de protección. Entonces, los de afuera sí estamos hablando fuertemente, exigiendo a la educación, pero el sector educación no se ha hecho todavía ni parte ni carne de lo que significa ser una escuela protectora. Entonces, por ejemplo, ¿en qué consistiría una escuela protectora?
Una escuela protectora comienza a funcionar cuando se comienza a preocupar por qué un niño o una niña dejó de asistir a su escuela y no tenemos una respuesta tan simple como decir, mi tasa de abandono escolar es de 35%. Oiga, cuando estamos hablando de una tasa escolar de ese nivel de abandono, hay un problema de la falla de la escuela gravísimo. Entonces, ¿qué pasó con esa escuela que no busca a sus niños y a sus niñas, por lo menos la explicación del por qué no está esa niña en la escuela? Y luego se descubre que la primera causa de abandono escolar de las niñas es el embarazo. Claro. Y no se detectó entonces este embarazo, sino, ok, se borró el tema de la violación, la relación sexual, inclusive, hasta inclusive en contextos consentidos en niñas mayores de 14 años, pero que nunca han planeado estar embarazadas. Es verdad. Y sencillamente la escuela les cerró la puerta. Entonces, ahí hay un tema gravísimo, digamos, que sí tenemos que exigir a la escuela que no es un tema de policía solamente. La policía tiene una función y podemos nosotros seguir exigiendo más. Pero ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? ¿Qué pasa, digamos, con una serie de oportunidades? ¿Qué pasa con los municipios, Omar? O sea, sí. Lo que ha pasado, por ejemplo, a la niña de Chiclayo es un tema bien interesante porque, para decirlo para no decir tremendo y todo lo demás, ese no es el típico caso como se violan a las niñas. La manera más cotidiana de violar a las niñas son estos hechos que se producen en el hogar, que por lo general el agresor es una persona de su entorno, que no es un ataque abrupto, que no hay uso de la fuerza, sino de otra forma de dominación. Pero lo que ha pasado con esta niñita, a eso corresponde el 10% de los casos de violación que sí podríamos decir que solamente se puede resguardar a través de la seguridad, pero que es más difícil de prever. Claro. No, entonces, claro. pero este 80%, porque el otro 10% ocurre en mujeres mayores de 18, pero este 80% que ocurre entre los 10 y los 17 años, ese ya está totalmente identificado, estudiado, digamos, identificado. Ahí encontramos, por ejemplo, que nosotros en un estudio que hicimos en una población en Mazán, encontramos que por lo menos el 61% de estas adolescentes, cuando eran estas mujeres que habían iniciado su relación, su vida sexual en su adolescencia antes de cumplir los 15 años, eran relaciones sexuales no consentidas. Y ellas los reconocían como relaciones sexuales no consentidas. Pero ¿sabes cuántas habían hablado del hecho? Habían denunciado a su autoridad local, a la policía o a sus padres, aunque sea, el 0.02%. Wow, nada. Nada, Claro. entonces Sí. yo sí creo que hay que ver este tema, ¿no? Sí. Ahora, los sectores más conservadores de nuestra sociedad, y sobre todo la derecha más conservadora, se oponen La a izquierda que la también, educación, Omar. y algún sector de la izquierda, curiosamente, ¿cierto? Sí, Sí. lo iba a decir, lo iba a decir. Eso está Sí, sí, triste. sí. A mí es casi una contradicción Un ideológica punto de que la encuentro, izquierda diría yo, en esos lados sí, sea extremistas. igual de conservador que la derecha en algunos aspectos, sobre todo en el tema sexual, justamente, ¿no? Pero son estos conservadores en general, estos sectores conservadores de nuestra sociedad que se oponen a la educación sexual en los colegios, ¿no? Dicen, no, ese es un tema que los padres tienen que abordar, ¿no? Que tienen que hablar con sus hijos. Pero eso no es verdad. Los padres no hablan de sexo con sus hijos, ¿no es Así cierto? es. Sí, ¿Qué y ahí hacer? hay un dato, pero hay un dato interesante, fíjate. Estamos como tratando de encontrar algunos puntos de encuentro, porque también he conversado con muchos padres acerca de que efectivamente no tienen la confianza en la educación que les prestan los maestros. Y hay que también entender por qué no tienen la confianza, porque efectivamente
hay muy pocos maestros preparados para abordar los temas de educación sexual, y a pesar que se necesita. Entonces, yo sí creo que sería urgente, más bien, que las escuelas se abran para los padres, para que estos padres también reciban educación sexual y para que comprendan y acompañen que sus hijos efectivamente que están conociendo del tema. Entonces, sí, el ministerio tiene la obligación de formar a estos profesores para impulsar la educación sexual como parte de la currícula, como parte de las materias, pero también tiene que introducir, yo creo que hay que pedirlo cada vez con más fuerza, en la escuela para padres que se incorpore la educación sexual. Porque los padres pueden ser aliados muy valiosos, muy poderosos. Y porque además los niños y niñas necesitan cuidadores y cuidadoras habilitadas para poder justamente neutralizar al macho que tenemos en la casa. Mira, así de simple. Sí, 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 es totalmente cierto. Pero estamos en un punto muerto, Susana, porque en el Congreso, no solo el Congreso anterior, sino este también, se oponen a este tipo de cosas, ¿verdad? Si ellos nos están impidiendo incluso que el Ministerio de Educación pueda introducir este tipo de temas en la currícula. Y fíjate que incluso se oponen a la igualdad de género, ¿no? Y entonces inventan esta ideología de género, supuestamente porque de esa manera van a cambiarles el cerebro a los niños, ¿no? Cuando ahora más bien los niños tienen acceso a información libre en Internet. Es decir, si quisieran saber sobre sexo, y ahí van del bueno y del malo, lo tienen al alcance de un clic, ¿verdad? Pero ¿qué hacer con esto? O sea, entiendo, siento que estamos en un punto muerto, como te decía, es decir, que tenemos por un lado esta intención de cambiar las cosas, pero por otro lado, la realidad nos da un portazo en la cara. Sí, es dramático porque en realidad lo que está alimentando a los conceptos de estos grupos, primero que creo que hay que claramente señalar, estos no son ni crecimientos espontáneos, no son que, digamos, de pronto se le ocurre cambiar, sino tienen una clara direccionalidad política. Y la clara direccionalidad política es haber encontrado un tema, razón de su lucha para posicionarse en un proceso electoral y minando digamos, las cuestiones mucho más difíciles. Ideológicamente, ¿qué les une a estas personas? Les une un imaginario, digamos, un entendimiento de enemigo, y entonces el enemigo y la explicación simple está que la igualdad de las mujeres es una amenaza a la cultura porque las mujeres en realidad tienen que estar metidas en la casa. Yo estoy casi segura que esas personas, por lo menos el 80% de sus familiares mujeres deben trabajar y deben ir y deben estudiar seguramente. Y tendrán otra manera de vida. Entonces, pero tú tienes un activismo religioso político que efectivamente está apuntando hacia el deterioro, sí, lamentablemente, de la política pública. Entonces, sí, yo creo que estamos ante movimientos muy nocivos que están destruyendo todo, y así como los antivacunas, ¿no? Claro, ¿Cuál era el sentido claro. de tener los antivacunas? Que la gente no se vacune. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no quieren que se vacunen con toda la cantidad de muertos que hemos tenido? ¿Por qué se ha generado tanto miedo? Yo estuve sorprendida de encontrarme esta semana, por ejemplo, con una persona que nunca se había vacunado, joven. Yo le digo, no te puedo creer. Y me dice, ¿por qué no te vacunaste? No, porque yo estaba esperando la vacuna buena. Entonces era todo el circuito. Y eso ocurre lo mismo en este campo. Sí, Entonces, mira, curiosamente, yo también esta semana me enteré el hijo de un amigo, un sociólogo brillante,
muchacho brillante, muy inteligente, que tampoco se vacunó porque exactamente piensa eso que me acabas de decir, ¿no? Que las vacunas estas son experimentales y por lo tanto él quiere tener hijos más adelante y no, prefiere no arriesgarse, ¿no? Y estas creencias curiosas. Mira, en realidad este tema de la educación sexual en los colegios no solamente es de los sectores conservadores, sino también de Ujú, algunos sectores de la iglesia, ¿no? Porque incluso ujú. las religiones influyen mucho en este tipo de cosas. Yo conté alguna vez esta anécdota que la quiero volver a contar ahora porque me parece muy reveladora. Una vez yo estuve en La Habana y en un cafecito de una esquina estábamos con unos amigos tomando unos cafés y a nuestra mesa, al lado de una mesa, había un grupo de muchachos, de adolescentes, digamos 14, 15 años, hombres y mujeres, que estaban riéndose, divirtiéndose, tomando café también. Y había ahí en la pared una máquina expendedora de preservativos, de condones, ¿no? Toda estartalada, vieja y oxidada, como son las cosas en Cuba. Pero bueno, estaba ahí y de pronto, en medio de la conversación, las dos chicas que se estaban riendo y con los dos muchachos, ellas, las chicas, se levantaron a la carrera hacia la máquina para introducir la moneda y sacar un preservativo. Una de ellas ganó, metió la moneda y le salió un preservativo. La otra chica metió su moneda y ya no salió nada. Probablemente ya se gastaron, ya no había más, ¿no? Entonces se rieron y se empezaron a pelear. Entonces, fíjate cómo una educación sexual abierta, sana y saludable también para los jóvenes, porque la sexualidad no es mala, o sea, en realidad estamos creyendo un tabú detrás de todo esto, pero te das cuenta cómo estos jóvenes pueden disfrutar de su sexualidad de manera saludable, responsable sobre todo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Es decir, no se acaba el mundo y no por eso está mal. Entonces, fíjate cómo la educación puede cambiar incluso el enfoque de este tipo de cosas, ¿no? Sí, es bien interesante porque además está demostrado que la educación sexual y la disponibilidad de insumos, que en este caso, por ejemplo, son los anticonceptivos, inclusive te permiten postergar el inicio de la relación Uh -huh. para el momento en que efectivamente, ¿no? Entonces, esto hace que permita, digamos, que esto, las personas puedan tener, digamos, inclusive decir qué cosa no quieren de una relación Uh sexual. -huh. O sencillamente eh, de, cuidarse y postergar. Fíjate que hay un estudio bien interesante que se hizo en México hace algunos años sobre el impacto de la educación sexual. ¿Y qué cosa se Uh -huh. concluyó en ese estudio? Se concluyó que era una escuela donde se intervino justamente el tema de educación sexual y se concluyó que cuando los chicos recibían educación sexual, los chicos y chicas que no habían tenido relaciones sexuales, Uh -huh. su inicio sexual se había postergado 1 año y medio más que los chicos que sí que no habían tenido Uh -huh. educación sexual. Educación sexual, claro. Pero además se demostró, y esto fue bien interesante, que los chicos y chicas que ya habían iniciado sus relaciones sexuales, después de la educación sexual, lo que pudieron es incorporar la prevención de un embarazo y de un Claro. VIH. Entonces, sí, pues, el tema es que ahí hay que poder ser un poco más, entender estos procesos. Porque lo que tú dices en el fondo es que muchos adultos y jóvenes también Uh -huh. siguen viendo a la actividad sexual como un tema pecaminoso. Uh -huh. Entonces, el fondo es ese, ¿no? En el fondo es eso lo que no se Uh -huh. acepta. Y hay muchos padres todavía que les es muy difícil, digamos, admitir que sus hijas e hijos tengan relaciones sexuales. Es como tu bebé va a tener relaciones sexuales. Claro, claro. Entonces, Por, y además, si no hay lugares, establecimientos, un uh sistema -huh. sanitario que lo soporte, entonces esto se vuelve todavía en mucho más misterioso, ¿no? Uh -huh. Claro. Además, porque claro, ¿no? Como bien dices, a veces ni siquiera tienen acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita, que deberían serlo, ¿verdad? Así es, porque sería un ahorro para todo el mundo, para los propios Uh chicos, -huh. para el país, para la familia. Es decir, sería una inversión.
y todos ya sabemos que por cada dólar que se invierte en anticonceptivos, el país ahorra por lo menos $7. Claro, claro. Susana, otra de las aristas es el tema, digamos, policial y judicial, ¿no es cierto? Ujú, Porque cuando ujú. se producen estos hechos, estas violaciones o acosos, la mujer enfrenta un calvario verdadero, un verdadero Así calvario, ¿no? es. Desde que no le crean su denuncia, a pesar de que se anime a denunciar, porque muchas de las mujeres, como bien has dicho, se callan, no lo hacen por vergüenza, por temor o porque simplemente no creen en la justicia, pero cuando lo hacen, enfrentan un calvario. Es decir, si realmente estamos preparados para eso, ¿no? Porque en gran medida encuentran barreras, ¿no? Es decir, desde la policía, luego la fiscalía, y finalmente no sabemos si este violador va a ser juzgado o no, ¿no es cierto? Ujú, ¿Qué pasa con ujú, ese ujú. lado? Mira, yo creo que, por ejemplo, en términos normativos y de lo que aguante el papel, hemos avanzado bastante. Ujú, Y ujú, es importante, nadie lo niega. Pero todavía tenemos un sistema muy remolón para efectivamente abordar estos temas. Y yo creo que el principal problema que vamos a enfrentar con la policía, pero también con los servicios de salud o los docentes, es la tolerancia institucional a la violencia. Se ujú, admite como un hecho común, poco importante, que no genera riesgos y por lo tanto no es un peligro público. O sea, hay esta ujú, lógica, ¿no? Y eso puede esperar. claro. Lo segundo, hay este asunto que tú muy bien lo has señalado, este, el de no entender, no haber incorporado que lo que se vulnera es un tema tan importante como la autonomía de la gente. Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo no se valora que las mujeres tengan derecho a decidir. O sea, ujú, ya pues si alguien la violó, mira, ya es como si te tropezaras, ¿no? Pucha, ujú, qué piña que eres. Pero ujú, no se tiene una real conciencia de lo que esto implica en términos ujú. de humillación, en términos de dignidad, en términos de riesgo, ¿no? O sea, estamos casi en la época de los 70, cuando se Sí. ofrecía ese tema de matrimonio y sana, sana, colita de rana y se acabó. Entonces, eso es, creo yo, como una primera respuesta. Lo otro es, por supuesto, que es un sistema que no se ha preparado ni para la contención, ni para canalizar adecuadamente y para no victimizar, Ujú, para no revictimizar. Entonces, si te das cuenta, cómo están muchas veces puestos las comisarías, entonces, ¿a quién le hablas? A un señor que ni te va a entender y seguramente te va a hacer preguntas en voz alta y usted, ¿y la fémina dónde va a estar? O sea, imagínate eso, ¿no? Entonces, de hecho, es muy, muy difícil. Y luego existen una serie de barreras burocráticas espantosas, como que el policía que te va a tomar la denuncia es el que tiene que tener el caso porque no hay un sistema informático que tú llegues a la comisaría para hacer el seguimiento de tu caso, sino que no llegó el policía, entonces venga usted mañana porque su turno ujú. es mañana o pasado mañana. Entonces, una serie de barreras que realmente afectan tremendamente. Y además, el escaso soporte que hay a la víctima. Tú tienes dos Ujú, tipos de víctima. La víctima abrupta, esta que salió, que fue un taxi, que la violaron, qué sé yo, o esta niña que tú identificas que más bien es polivictimizada por un solo tipo, que tiene 2 o 3 años de victimización, que aparece ahí o con un embarazo o una situación de crisis sin entender qué cosa es lo que estaba pasando, este, no hay un sistema capaz de contener, de diferenciar y de actuar. Por ejemplo, en el primer caso, que es esta víctima ujú. que es atacada abruptamente, mínimamente uno tendría que encontrar anticoncepción oral de emergencia, Claro, antirretrovirales para
evitar un contagio de VIH. Y esto no tiene que estar dentro de la farmacia del hospital, porque cuando uno llega, la farmacia está cerrada. O sea, Claro. absurdos de ese tipo ocurren con mucha frecuencia. Es verdad. Ahora, existe un registro de violadores, supuestamente, de menores, ¿verdad? Que ya está aprobado, que ya está reglamentado, creo, pero sin embargo no es de acceso público. Solamente tiene acceso a la fiscalía, la policía, creo, y nada más. Es decir, ¿de qué sirve tener ese registro si nosotros no podemos, la gente no puede tener acceso a ello? ¿Qué está pasando ahí? Sí, ese es un tema bien complejo, ¿no? Porque Ujú, efectivamente, tú dices hasta cuándo tienes ese registro de violadores. Efectivamente, por un lado está, pero creo que hay todavía cuestiones que no se han resuelto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación lo tiene, entiendo yo, que ujú, tiene un registro. ¿Cuánto le está sirviendo y qué está pudiendo hacer para procesar a esto? Poco se sabe, ¿no es cierto? Y además, ujú, como no tenemos un sistema integrado que ayude a determinar, por ejemplo, en determinadas zonas, colegios, la presencia de personas que pueden haber agredido, eh, casi se convierte en un instrumento inútil. Y en otros países hay mucha discusión, por ejemplo, qué pasa un, con un registro de alguien que ya pagó su culpa. ujú, Entonces, también se generan ahí una serie de situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que el registro es una cosa que todavía necesita como trabajarse mejor, entender su utilidad y ver también cómo se plantea un sistema de justicia que efectivamente este, evite también victimizaciones ya también por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un tema bien complejo. Yo sí Sí, creo que claro. es un tema muy complejo. Sí, bueno, pero ya me estoy acordando de esta conversación, este audio que pudimos escuchar del juez César Yeah. Hinojosa cuando le dice a un tipo que quieres que le Sí, baje la pena o que lo declare inocente, o sea, es decir, a un sí, violador, ¿no? O sea, ese así es el es. nivel, ¿no? Así piensan los Sí, jueces probablemente, sí, ¿no? sí. Bueno, y Entonces, ese señor seguramente nunca aparecerá en ese registro porque no, nunca será acusado. Entonces, claro. hay ese tipo de cosas. Eso, eso resume todo en el tema judicial. Ahora, tenemos la línea 100, Susana. ¿Funciona realmente? ¿Esta es una buena línea para los que a jóvenes que han sido, o niñas que han sido abusadas o son violentadas? O sea, sí se ha demostrado que hay una orientación que funciona. Ujú, El problema es cuando se desnaturalizan los servicios, ¿no? Entonces, ujú, todo el asunto de la intervención del programas que han estado orientados al manejo de la violencia hacia la mujer, en realidad por cuestiones absolutamente populistas y también por no entender el fenómeno, han terminado en una gran bolsa que se llama violencia hacia la mujer y su grupo familiar. ujú. Entonces, tú tienes un volumen enorme de situaciones. Si la hermana se peleó con la otra hermana, si hay un tema de, digamos, de conflictos padres e hijos, o sea, es todo, es Todo entra todo ahí. lo que se atiende y tú vas, y de hecho también van perdiendo el expertise de los profesionales, ¿no? A pesar que en el MINDES efectivamente el énfasis es en violencia hacia la mujer, pero no podemos negar que eso también genera una distorsión en el momento de actuar y debilita. Y lo peor es que enfoques de este tipo que aparecen así muy integradores, muy demagógicos y no basados en las evidencias, terminan debilitando las intervenciones fundamentales que deberíamos tener. Sí, es verdad, es un tema muy complejo. Ya para ir terminando, Susana, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer una niña o una mujer que ha sido violentada, violada?
¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo primerito que debería hacer? A ver, yo diferenciaría entre una niña y una mujer, ¿no? Porque Ujú, yo creo que a los niños no hay que darles la responsabilidad de evitar una violación, ujú, porque en realidad lo que hay que identificar qué cosa es lo que está fallando allí y creo que una de las cosas que está fallando es la calidad del cuidado y ujú, la participación de los cuidadores. Entonces, el problema es, hay que decirle a los cuidadores y hay que trabajar con los cuidadores. Y en los niños, en todo caso, lo que puede ayudar mucho es a que no, digamos, en reducir el grado de afectación si es abordado por alguien. Entonces, más bien el tema es decirle, lo que te ha pasado no es tu ujú. responsabilidad, no es tu culpa. Tú sigues siendo la niña, el niño que yo quiero, que amamos, y eso no. Acá hay alguien que agredió. Entonces, para mí ahí esa cuestión hay que trabajarla mucho con los niños que han sido victimizados. Y es muy, muy importante el entorno de afecto, de cariño, pero también de salir adelante de esta situación tan dramática. Pero en las mujeres creo que también es muy importante tomar en cuenta la calidad de sus relaciones, ¿no? Entonces, y Ujú, sus entornos. Y de hecho, hay una serie de medidas en que uno puede decir qué hacer, pero realmente frente a la violencia es muy difícil a veces poder reaccionar, ¿no? Porque desde el temor, desde el miedo, desde el uso de sustancias tóxicas, o sea, pueden haber una serie de razones que se producen. En todo caso, lo que sí hay que insistir mucho es que eh, las violaciones no es porque hemos generado esa reacción, no es por la manera como vestimos, no es porque hablamos de determinada forma. La violación es el resultado de un abuso de alguien que justamente no valora a las personas y por lo tanto hace un ejercicio de su fuerza, de su poder, abusa de una situación de minusvalía con enorme cobardía y entonces, y es un delito. Entonces sí tenemos que comenzar a reconocer que es un delito. Y hay que decir, Susana, también que las violaciones existen incluso dentro del matrimonio, ¿verdad? Por Porque, supuesto, porque el sexo, la sexualidad tiene que ser consensuada, no puede ser a la fuerza, no puede ser porque soy tu marido y pasa y se acabó. absolutamente, absolutamente. El tema fundamental del reconocimiento de la autonomía es clave. Hay tres autonomías que las Ujú, mujeres tenemos que tener. La autonomía física, y eso estar absolutamente libre de violencia. La autonomía económica, por favor, no ujú, abandonemos nuestros trabajos por ujú. ninguna razón del Así mundo. es. Yo creo que eso es un fundamental y buscar que las mujeres tengamos trabajos dignos y la autonomía política, que también es un tema clave justamente para poder ejercer esta ciudadanía, ya que deje de ser de ciudadanía de segunda clase. Sí, y yo por mi parte quizá lo que tendría que decirles a los padres que tienen hijos chicos todavía, niños o niñas, decirles que nadie tiene por qué tocar su cuerpo, nadie, ni el tío, ni nadie, ni el hermano, ni nadie. Tu cuerpo es sagrado, es tuyo y nadie tiene por qué tocar ni hacer de ti lo que ellos quieran. Es decir, tiene que haber una cultura ahí de defensa también, de protección, incluso de autoprotección, ¿no? Para los niños, para que sepan que eso no puede pasar y si pasa, inmediatamente hay que decirlo, ¿no? Buscar la Sí, confianza. sí, Omar, a mí me parece bien importante lo que tú señalas, porque lo que hay que sacarnos de la cabeza que las violaciones solamente se producen en hogares pobres. Ujú, Y las violaciones se producen, no hay diferencia de clase. No creamos, no confundamos la vulnerabilidad con falta de recursos económicos, sino más bien con entornos que no cuidan, que no protegen, que no sirven de contención.
Ujú. Entonces, y eso nos coloca a quienes asumimos el rol del cuidado, porque no tan solo tiene que ser el padre, la madre, puede ser el hermano, Ujú. alguien de la familia que sepa que la niña o el niño puede recurrir a él, y eso tiene que ver con un desarrollo de confianza, del reconocimiento de su cuerpo, y efectivamente tú has dado un tema fundamental. El cuidado de su cuerpo es fundamental y que nadie lo toca y nadie que le haga sentir incómodo o incómoda se puede abordarlo bajo ningún punto. Y eso es algo que también que se ha dejado de lado por parte del gobierno, ¿no? Del Estado mismo, ¿no? Cuando recuerdas esa campaña tan famosa, Yo sé cuidar mi cuerpo, funcionó muy Sí, bien, ¿no? Porque los linda, chicos lo linda. cantaban y dentro de eso había un mensaje muy directo, ¿no? Es decir, nadie tiene por qué tocar mi cuerpo. Y sin embargo eso no se ha retomado, no se ha vuelto a Sí. hacer una campaña sostenida y ahí están los resultados, ¿no? Pues yo me Finalmente. acuerdo inclusive en algunos municipios, en un municipio particularmente, decir, aquí no se tolera la violencia sexual contra los Ujú. niños. Entonces, a ningún niño tiene que ser tocado. O sea, y esos son mensajes que se van, fíjate, incorporando. Primero, para entender que el fenómeno existe, que es altamente extensivo, que es un riesgo y que no deberíamos estar, digamos, pasivos frente a esto. Y tienes razón, es un tema integral, porque aquí deberían trabajar incluso los municipios, ¿no? Los municipios, como bien dijiste Totalmente. hace un momento, podrían trabajar en sus comunidades y desde ahí, ¿no? Bueno, no solamente desde el seno familiar, que es donde debemos reforzarlo, sino también desde de esas instituciones más cercanas. Susana, muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas, por lo que sabes y creo que esto va a contribuir siempre a que la gente por lo menos nos escuche y si hemos cambiado la mentalidad de una persona, ya hemos hecho bastante, creo. Sí, de verdad, muchas gracias a ti y felicitaciones por este trabajo tan importante. Gracias, Susana. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias, Susana. Han visto, No, qué un interesante el placer. tema y tanto por aprender, tanto por hacer incluso, ¿no? Desde nuestros hogares, desde nuestros pequeños espacios. Los comentarios son varios. Ahí decían también que sí hay muchas mujeres machistas. Sí, es verdad, el machismo no solamente es en el caso de los hombres, es el caso también de las mujeres. Claro. Y eso es sumamente importante. Muy bien, gracias Bien. por estar ahí. Nada. Finalmente, gracias Susana. Eh, Un abrazo. un abrazo. Cuídate. Bueno, como saben ustedes, siempre yo les recomiendo libros. No se olviden que hay una feria de libros, la Feria Independiente, que se hace todos los años, esta vez en el Ministerio de Cultura, como siempre. Está en la sede del Ministerio de Cultura aquí en la Avenida Javier Prado, así que si tienen tiempo, está hasta el domingo, me vayan, porque hay interesantes que uno podría comprar. Yo quisiera comentarles un libro un poco cambiando de tema. Este libro que me ha llegado de un gran amigo mío, un entrañable amigo, es Augusto Vera Béjar, que son sus memorias, Mi amor, la música. Es un músico, pero es un músico de estos artistas que viven la música, que la sienten, ¿no? Que disfrutan de ella. Y desde que yo lo conozco, él siempre ha estado ligado a ella. Lo conocí, fue su director del Colegio Maxule, cuando mi hija estaba estudiando allá todavía en Arequipa, muy pequeña. Pero es un compositor, director de orquesta, ha sido director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, ha sido también miembro de la Escuela Regional de Música Luis Luque Ravalle, ha estudiado dirección coral y orquestal en Argentina y Alemania, ha dirigido incluso, me parece, en Alemania en alguna orquesta. Actualmente es profesor, es doctor en Ciencias Sociales y además profesor de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y también ahora es director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Augusto Vera es un gran amigo mío, yo lo quiero muchísimo. Él ha publicado estas memorias, que se las ha publicado el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, y ahí cuenta todos sus inicios, sus vínculos con la música, ese amor que le tuvo a este arte que él tanto cultiva y que lo ha llevado no solamente a reconocimiento nacional, sino mundial. Augusto es una persona que quizá deberíamos conocer y leer a través de sus memorias, que está disponible el libro en Arequipa, quienes lo puedan comprar. Quisiera leerles un poquito lo que escribió mi amigo Willard Díaz, que es un semiólogo y profesor de literatura de la Universidad de San Agustín, que escribió una cosita bien muy interesante sobre este libro. Dice, François Mauriac, en la introducción de sus memorias, escribió, ¿seré yo, acaso, ese niño a quien pretendía revivir?
Sin duda, cuando me dedicaba a ese trabajo no tenía la intención de confesarme, pero al menos estaba resuelto a no decir nada que no fuera verdadero. Mas el arte, por poco que aparezca en esta clase de obras, las convierte en mentiras, o mejor dicho, la humilde y móvil verdad de un destino particular es superada a pesar del autor, que alcanza sin proponérselo una verdad de orden general. Esas son las páginas de este libro, el testimonio de una vida cuya motivación principal ha sido y es el arte de la música. Al leer en ella es una biografía, lo particular, gracias al trabajo del lenguaje en que se vierten las experiencias, pasa de ser los recuerdos de Augusto Vera Béjar a ser una verdad general, válida para nuestra región surandina, para una determinada época en su historia cultural y para cualquier persona sensible que aprecie el inefable valor de las pasiones humanas. Les recomiendo estas memorias de Augusto Vera Béjar, Mi amor, la música, que quizá leyéndola podemos conocer un poquito más, no solo sobre él, sino sobre la música, que es tan maravillosa, un arte tan maravilloso. Gracias por estar ahí, gracias a Marlene, gracias a Meli, a Ana, a Brenda, a Elvia, a Antonieta, a Raúl Málaga, que se conectaron. Si les gustó el programa, compártanlo, ya saben, mañana lo cuelgo en YouTube, así que va a estar disponible para todos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.